Gracias por continuar con nosotros, que ahora ya estamos en nuestra sala, porque vamos a dar inicio al café de Diario 55, como decía la promo. Hoy estaremos hablando con Claudio Marte, que es diputado ante el Parlamento Centroamericano Parlacén, que va, esto muy relacionado a lo que nosotros hablábamos, diría la gente, ¿y para qué sirve eso? ¿Con qué se come eso? Eso es parte de la solemnidad y del manejo que nosotros decíamos que una cosa es el control y otra cosa son las cosas necesarias. Buenos días, Claudio, bienvenido. Buenos días, Edison. Buenos días, amigos televidentes. Gracias por darme la oportunidad de intercambiar conocimientos aprendidos en el Parlamento y en la vida política nacional a través del Partido Dominicanos por el Cambio. Hablemos un chin de lo que es eso, porque la gente dice, pero dime tú, Parlamento Centroamericano, ¿qué ha hecho eso? ¿Para qué sirve eso? Una gatadera de cuarto ahí, todos los países mandando a esa gente. El Parlamento Centroamericano es una caja de resonancia política, es una institución donde se refleja lo que es la situación económica, política, social de cada uno de sus Estados miembros. Está compuesto por Nicaragua, Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana, y se están haciendo esfuerzos para que los dos países como Costa Rica y Belice, que son parte del sistema centroamericano, formen parte también de este Parlamento. Claudio, viendo este tema que decíamos al principio, a ti de manera particular, ¿qué te parece también? Estaba antes de la pausa analizando el discurso del presidente mexicano, de todas estas restricciones, de todas estas cosas que él va a quitar, que él quiere ser un ciudadano como tú, como yo, un ciudadano de a pie, cuando los mexicanos le entregaron a él el manejo, la administración de la cosa pública. Mire, yo soy de los que entiendo que hay que darle los 100 días para comenzar a hacer crítica y comenzar a evaluarlo. Ahora, me pareció un discurso populista y de poca solemnidad. Los presidentes deben de tener esa solemnidad de Estado, o sea, no podemos pensar en que vamos a vender un avión porque a mí se me antoja. Un ejemplo, el traslado de Ciudad de México a Chiapas prácticamente no es posible por carretera en 1 o 2 días. Entonces, relacionado con eso mismo, yo entiendo que para la movilidad, para la facilidad, son herramientas de trabajo. A veces hay que tener cierto cuidado. Y usted ponía el ejemplo ahorita sobre algunos presidentes de la región que realmente cuando iniciaron eran muy populistas en el discurso y tenemos ahí los resultados. Un ejemplo es el caso venezolano y otros ejemplos en la región que son fáciles de palpar en el sentido de lo que han sido los discursos con la realidad política. Entonces, Claudio, vamos a hablar un poquito de lo que están ustedes haciendo, ya cierre de año, no se reúnen en el Parlamento. En la última reunión del Parlamento Centroamericano, ya fue a finales del mes de noviembre, salimos electo presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Medio Ambiente, Pesca y Recursos Naturales para el periodo 2018-2019, en la cual asumimos un nuevo rol, un nuevo compromiso con toda la sociedad, no solamente de República Dominicana, sino también centroamericana, en la defensa de los mejores intereses del medio ambiente y de los recursos naturales. Temas que son de prioridad para el partido que yo represento, que es el Partido Dominicanos por el Cambio. Tuvimos un tema esta semana, que yo digo que es estimulado por el gobierno, el tema de tú que estás involucrado en ese tema, ¿tú conoces algo del trasfondo verdadero de ese acuerdo que pretendía, o que se va a firmar entre lunes y martes en Marruecos? ¿Tú conoces a fondo ese tema? Es un acuerdo que se viene tratando de hace 2 años en las Naciones Unidas, en la cual todos los países han dado su opinión. En determinado momento la República Dominicana, en lo que son esas asambleas que se hacen regulares, fue partícipe y se hizo parte de ese acuerdo. Yo entiendo que la misma presión social que hubo en República Dominicana, los partidos de oposición y hasta partidos aliados al gobierno asumieron una posición crítica contra este tema, y bienaventurado que ayer el gobierno dominicano en su conjunto tomó la decisión de no firmar dicho acuerdo. Lo que sí me gustaría es que así como el gobierno dominicano escuchó las voces de líderes de partidos políticos de oposición y de ciudadanos comunes que se expresaron, de la sociedad civil que se expresaron a través de los medios, de las redes sociales, a que así ponga siempre el oído en el corazón del pueblo,
porque hay muchos temas que son de principalía para el país. Y el tema migratorio es un tema esencial para nosotros, pero también hay otros temas que son prioritarios. El problema de la seguridad ciudadana, el problema del pacto eléctrico, la situación de una reforma fiscal integral. O sea, hay muchos temas que realmente el gobierno debe de poner sus oídos en el corazón del pueblo para tomar decisiones en beneficios de los mejores intereses del pueblo dominicano. La República Dominicana era parte de ese acuerdo migratorio. En las Naciones Unidas, en determinados momentos, o sea, en las veces que se pronunció y tuvo la oportunidad de expresarse sobre el mismo, estuvo de acuerdo. Exacto. Realmente ahora con la presión que hubo social del país, desde todos los sectores, desde el sector empresarial, del sector político, la sociedad civil en pleno, los ciudadanos que transitamos por las calles, realmente eso conllevó a que el presidente no tuviera otra salida que realmente tomar la decisión de no adoptar con la firma este pacto migratorio. Pero Que por cierto, lo que es la parte migratoria para muchos países quizás de la región que se pronuncian a favor, no tienen realmente las circunstancias que nosotros se nos presentan. O sea, no tienen esta frontera. Y no solamente la frontera terrestre, a veces nosotros debemos de observar la cantidad de migrantes que entra al país a través de los aeropuertos. no, porque nosotros como no requerimos visa, nuestras fronteras están abiertas por todas partes, agua, tierra y mar. Porque si tú eres un ciudadano como ese señor que llegó el otro día, que Estados Unidos ayer reconoció que nos lo mandó, tengan esa porquería para allá y cojanla Claro. ustedes. Como aquí casi nadie requiere visa para entrar, entonces y no hay control, si tú eres blanco, tú puedes entrar a la República Dominicana y nadie te va a parar, ni Que nadie por te va a cierto, preguntar. aquí hay que tener cuidado, sobre todo en el aeropuerto de las Américas, en el aeropuerto de Punta Cana, a que están entrando muchos extranjeros sin la debida autorización o cumpliendo con los requisitos de ley, y a través de soborno están entrando al territorio dominicano. Y sobre todo a veces se está abusando de esos migrantes que por desesperación política o desesperación económica vienen al país, han salido, han ingresado, no han cumplido con los requisitos, y cuando regresan a través de negociaciones con personas de migración entran al país. O sea que hay que tomar eso muy en cuenta, porque también esas personas que habitan el país, que entran por el aeropuerto, influyen también en quitar empleos igual que los nacionales haitianos. O sea que hay que tomar una ofensiva nacional migratoria y tener mayor control. ¿Es tan crítico ese tema, Claudio, que amerite? Porque hemos tenido varios procesos. Tuvimos la ley 169, estamos en un proceso de adecuación de los migrantes, se ha hecho un levantamiento, hay un grupo que habla de... Hubo alguien, estuve ayer en la barbería y me habló de 4 millones. Y yo le dije, bueno, pues si son 4 millones los haitianos, eso significa que la mitad de la población dominicana, que es de 9 y algo, la mitad es haitiana. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la realidad? Se ha hecho un estudio, porque veo mucho odio y como mucha distorsión en el tema migratorio, que yo pienso, cuando me hablan de 4 millones, de 2 millones, de 3 millones, yo creo como que es algo excesivo. Mire, yo entiendo que el Estado Dominicano debe de ofrecer esa información, o el gobierno dominicano debe de ofrecer información para más claridad, porque a veces hablamos de muchas cifras. Ahora, caminando por las calles, caminando por los caminos vecinales, caminando por carretera, por la autopista, observamos realmente una gran presencia de extranjeros en el territorio nacional. Entonces, cuando hablamos, porque yo a veces digo, pero si acabamos de tener un proceso regulatorio, ¿cómo hablamos de tanta ilegalidad y tantas cosas? Entonces el Estado no funciona. Yo entiendo que el Estado lo que debe, como te digo, es informar. O sea, como este es un país que se trata tanto el problema migratorio, por nosotros ser una isla dividida en dos países, realmente dar mayor información, qué cantidad de migrantes, tener estadísticas muy actualizadas sobre el tema. Porque es lo que tú dices, en algunos momentos dicen hay 2 millones, hay 1 millón, hay 4, pero realmente no, yo de manera particular no te puedo dar una cifra porque no manejo esa información real de decirte, en el territorio dominicano más o menos hay X cantidad de extranjeros de manera regular y de manera ilegal. En el tema de cómo manejamos, porque a veces la gente, yo escuché un disparate ayer, de que el problema es que nosotros nos liberamos de Haití y por eso es que nos liberamos y en 1844 yo digo, pero por Dios, por el amor de Dios, ¿y qué tiene eso que ver con la regulación que nosotros tenemos que tener?
primero que es un disparate, porque digo, pues ese señor parece que no conoce la historia. Porque no se maneja esto, Claudio, no como un tema de Estado, sino que esto se ha dejado como que sea el pueblo que maneje esto y esto no se maneja o el Estado ha sido irresponsable con este tema. Porque a veces veo, por ejemplo, cualquiera llama y te dice que hay 4 millones o te dicen, tú vas al hospital y te vas a encontrar con un montón de parturientas haitianas. Te vas a encontrar porque te vas a encontrar una gran cantidad porque las dominicanas no usan cuando tienen que dar a luz el sistema. Porque en este país hay una altísima tasa de mortalidad y te dicen, no, yo prefiero hacer un lío y tratar de ir a una clínica para que mi niño no se muera. Además, también la facilidad que tiene la seguridad social, que ya le ofrece oportunidad a todo el que labore en una institución privada o pública a ir a un centro de atención privada. Realmente las clínicas y los centros privados en materia de salud se encuentran abarrotados del ciudadano dominicano. Entonces, hemos dejado los hospitales realmente para personas de otra nacionalidad y por eso realmente cuando se va a una sala de parto, una sala de maternidad, tú te encuentras que el 80%, el 90% realmente son madres o parturientas haitianas, extranjeras. Porque las dominicanas no creen en el sistema por el nivel de mortalidad tanto de la madre como del recién nacido, entonces las personas optan por no usar, que es donde deberíamos poner el foco. Es ahí donde deberíamos poner el foco y exigir calidad en ese tema. Pero no solamente no tenemos, la madre dominicana y los ciudadanos dominicanos no tenemos seguridad ni confianza en el sistema de salud, también el sistema de educación. Si usted le pregunta a cualquier a cualquier asalariado, dónde tiene sus hijos, que tenga un promedio por encima del salario mínimo y en base a sacrificio lo tiene en un colegio. Es decir, que todavía cientos o miles de ciudadanos no confiamos ni en el sistema de salud ni en el sistema de educación que tiene República Dominicana. Solamente, Claudio, yo digo lo siguiente, yo tengo una hija que está en la universidad y un hijo que está en 6º grado y ambos están en 2 instituciones privadas y realmente yo quisiera, desde el punto de vista, primero como garante, de tener la garantía constitucional de que mis hijos reciban educación de calidad en el sector público y yo tener la confianza de poder decir que lo tengo en el sector público, pero eso no es la realidad. Tiene el padre y la madre que hacer grandes sacrificios para realmente mandarlo a un centro de educación privado. Es una quimera pensar eso y de hecho por eso vemos que Santiago tiene las clínicas más grandes. Oye, las clínicas más grandes del país están en Santiago. Y va a tener más clínicas, se están trabajando en la periferia de la ciudad, fuera, o sea, de la parte céntrica, en clínica privada, que en el 2019 y en el 2020 tendremos nuevas clínicas. Es decir, que realmente cada día se hace más necesario que se siga ampliando la oferta hospitalaria del sector privado. Pero es el tema, es que no funciona. Claudio, ¿y cómo van ustedes? Ya tenemos una nueva ley de partidos. Son tantos temas que quisiéramos hacer un picadillo. El tema, ¿desde qué perspectiva? Como ustedes son un desprendimiento del Partido Reformista Dominicanos por el Cambio, en materia migratoria, ¿cómo ven ustedes este tema? Porque veo los reformistas... Nosotros somos originarios del Partido Reformista y nacimos con una estructura nueva que es el Partido Dominicanos por el Cambio. Ya hace 8 años, fue en el mes de enero del año 2010 y tenemos realmente principios, valores, doctrinas partidarias que quizá en algunos momentos y sin el quizá coincide con nuestros orígenes y sobre todo en la parte migratoria, el Partido Dominicanos por el Cambio, en la reunión del Consejo Político Nacional el pasado sábado, quizá fue el primer partido que se pronunció contra la firme y la adopción del pacto migratorio. Pero entonces son ustedes, pues yo veo que el partido más radical, tal vez porque es un partido conservador y todas esas cosas, el partido más radical y a veces yo creo que como extremista con el tema migratorio es el Partido Reformista. Mucho odio veo de los reformistas en materia de eso. No conozco la posición de ustedes, si son tan radical. Nosotros le damos del presidente Balaguer y de nuestro líder Joaquín Balaguer realmente
ser defensores de la nacionalidad. Y así lo estamos haciendo en el Partido Dominicanos por el Cambio. Y Eduardo Estrella se pronunció en el Consejo Político, hizo un pronunciamiento, solicitó que el partido se opusiera a la firma y a la adopción de este pacto migratorio, y así se asumió. O sea que nosotros estamos en consonancia con lo que es la defensa de la nacionalidad, y que se tomen mayores controles migratorios en todo el territorio nacional. Como te decía, no solamente en la frontera, también en la parte de los aeropuertos, que se convierte en una frontera, en un espacio donde conectan un país con el otro vía aérea, y por ahí debemos de ser mucho hincapié. Yo te voy a brindar una taza de café Santo Domingo para que a mí alguien me explique, cuando me hablan de soberanía y de nacionalidad, para que me expliquen dónde se puede dañar esto. Café Santo Domingo, gracias, sabor que empieza en el aroma, el mejor café que se produce en República Dominicana. Vamos a la pausa, Frederick. Vamos a ir a la publicidad para que entonces nos metamos un poquito ahí, Claudio, pues yo quisiera que alguien me explicara. Y mencionan mucho y ratrillan mucho el tema de la nacionalidad, y yo digo, pero en ningún momento de la historia nuestra nacionalidad estuvo más solidificada que ahora, y rastrillan mucho nuestra nacionalidad y el tema soberanía. Entonces con Claudio vamos a ver este tema a profundidad, porque de verdad que yo no he podido entender esos conceptos. Ya volvemos.
en el café de Diario 55. Los programas fuera del aire se dan buenísimos. Claudio, yo escucho mucho el tema, porque nuestra soberanía, y yo digo, pero ¿y el tema migratorio que tiene que ver con soberanía? Y el tema, nuestra nacionalidad, el que nosotros tengamos debilidades migratorias y tenemos debilidades en nuestras fronteras, no solamente en la de Haití, porque aquí entra todo el que quiere, aquí los delincuentes internacionales vienen y se guardan. Pero escucho mucho ratrillar esa palabra, nuestra soberanía, que no vamos a permitir, que no van a robar la soberanía, que nuestra nacionalidad. ¿Cuál es el fundamento de a veces ustedes quienes tienen ese discurso, de eso, de decir que vamos a perder la soberanía, que estamos perdiendo la soberanía, que la nacionalidad? Recuerda que a través de la historia, siempre desde que te forman de los principios niveles escolares, te habla mucho de la nacionalidad, de la soberanía. ¿Por qué? Por nuestra independencia en el año 1844. O sea, que es un tema común por nosotros compartir una isla con otra nación. O sea, dos naciones en una isla. Entonces, esos temas, si tú lo observas en Estados Unidos, te das cuenta, o sea, cómo se habla de la nacionalidad, de la parte migratoria, de la defensa de los intereses nacionales. O sea, son temas comunes dependiendo de la zona geográfica y la posición geográfica en que tú te encuentres. O sea, ese tema, hoy, mañana y siempre, lo va a escuchar en el territorio dominicano hablando de nacionalidad y hablar de soberanía. Que también debemos hablar de identidad, no solamente de identidad cultural, de identidad política. O sea, aquí hay muchas cosas que hay que trabajarla. Ahora, todo eso requiere tiempo, requiere prudencia y requiere paciencia. 22 años, porque es la parte que yo no entiendo, más Sí. o menos del discurso. Nosotros duramos 22 años Sí. siendo dirigidos por los haitianos. Ni perdimos nuestra cultura, ni perdimos nuestra identidad, ni hablamos creol, ni bailamos vudú. Y yo digo, pero entonces, si en 22 años que ellos nos controlaron, nosotros no perdimos nada, yo creo que en estos tiempos como que eso es lo que no me cuadra. Porque si hubiese estado desde el principio eso, a lo mejor se prohíbe el español, o nos obligan a nosotros en esos 22 años a hablar creol, a asumir sus cosas, y no, y se mantuvo, el Santo Domingo o el Haití español y el Haití, como le llamó Núñez de Cáceres. Ellos mantuvieron su costumbre, mantuvieron su pedazo de su forma, y nosotros nuestras costumbres españolas la mantuvimos y nunca se perdió. Nosotros somos católicos, ellos manejan otras cosas. Pero hay otras cosas que sí van cambiando. Nuestra identidad la hemos ido variando a través de que la información, de la transculturización, va influenciando en territorios como el nuestro. Por ejemplo, Thanksgiving se celebra más que San Andrés. O aquí ya estamos celebrando Halloween más que otra fecha del año. Entonces, todo ese tipo de cosas realmente va cambiando nuestra identidad, nuestra cultura, pero nada es estático. Hay que entender que los ciudadanos, los países, vamos cambiando. Hay una cosa que yo quisiera, porque la historia se escribe, y a veces quienes nos gusta estar nadando contra la corriente, nos gusta no contradecir, sino que vemos desde otra perspectiva. La historia dice que cómo se da esta alianza entre Boyer y Núñez de Cáceres después de la independencia efímera, que Núñez de Cáceres es el que le entrega la llave de la ciudad a Boyer, y hablamos de una que nos tomaron, Boyer fue que le entregó la llave, y después vemos todas estas cosas, de que nos gustaría en un momento ver una mesa. Lo que sí no nos gusta, Claudio, de todo esto, es con el odio que se maneja, que nosotros vemos como lo que te decía, de pensar y de venderle a la gente que nosotros vamos a perder y que en un momento van a unir las islas, algo que nunca como será posible, porque el agua y el aceite no se juntan, y es el ejemplo de que por 22 años nuestra nacionalidad, nuestras costumbres, siendo gobernados por los haitianos, se mantuvieron. Entonces, si en aquellos tiempos que a través de la fuerza se podían imponer cosas y que estábamos en desventaja con ellos, y ellos no nos obligaron a asumir su costumbre, ni siquiera su idioma, yo creo que para estos tiempos, para mí es un absurdo pensar de que en fusión y en todas esas cosas. Mire, yo lo que quiero decir es que hay que tener mayores controles migratorios, no importa la nacionalidad de la persona que quiere entrar al territorio dominicano. Debe hacerse cumplir la ley migratoria en todo en sentido de la palabra. Claudio, yo quiero que tratemos un poco, entonces ahora tú como un alto dirigente del Partido Dominicanos por el Cambio, el tema holístico del país. Yo estoy sumamente preocupado, y tú que eres también, que manejas
te manejas en el sector privado, sabe cómo se hace en el sector privado con el aprovisionamiento para el doble sueldo, la regalía, todas estas cosas que se van a dar. Y hoy me llena a mí de vergüenza ver que el gobierno va a tener que coger 1.200 millones de pesos para un completivo del doble sueldo. El manejo del Estado. Claro, o sea, escuchándote en tu comentario a primera hora de la mañana, lo decía muy claro, no solamente a ti te avergüenza cómo está funcionando el Estado dominicano, cómo están funcionando los ayuntamientos del país. Por ejemplo, ya a esta fecha cada institución estatal o semiestatal o descentralizada ya tiene un presupuesto. Se supone que ese presupuesto ya está incluido lo que es la programación de salario y el salario 13. Claro. O sea, lo toman como, primero, no cumplen con la parte presupuestaria, que eso está penalizado. Aquí Sí, es una no ley. se están cumpliendo con el presupuesto y la Cámara de Cuentas no está haciendo absolutamente nada referente a eso. La Cámara de Cuentas se ha convertido en un ente que audita después que sucede el Si se arma un problema. escándalo. No hay medicina preventiva desde el punto de vista financiero y de cumplimiento de la ley a través de la Cámara de Cuentas. Inclusive hay muchos escándalos que han quedado en el aire Sí. referente a lo que es el manejo de recursos en el sector público. Yo soy de lo que entiendo lo siguiente, que no importa qué institución, qué persona esté dirigiendo esa institución, quién esté dirigiendo el gobierno, quién sea el ministro, que hay que cumplir con el presupuesto. Y cuando a final de año esa institución no ha hecho la debida provisión de fondos, realmente la Cámara de Cuentas debe de tener una alerta y automáticamente comenzar a corregir donde no se ha cumplido con el mismo. Entonces, con esa violación, que es una falta grave del incumbente de cada institución cuando no se cumple con ese procedimiento, la Cámara de Cuentas, la Procuraduría General de la República en su conjunto debe realmente reaccionar sobre el particular. Yo digo, como hay una parte que se llama el cierre en los préstamos, gastos de cierre, Sí. yo digo que tiene que ser que alguien en el gobierno tiene que estarse beneficiando. La semana pasada no hicimos un presupuesto complementario con 8.000 millones de pesos. ¿Y cómo caramba o ahora salimos a buscar 1.200 prestados? De lo cual, de esos 8.000 millones de pesos, hay 7.200 millones que son para amortización de bonos. O sea, que lo que lo que tenemos es un presupuesto que realmente es para cumplir con la deuda pública, no para invertirlo en la gente. Entonces, de verdad, cuando a mí me hablan de descentralización, de desconcentración, porque era como decía Claudio, cada institución es garante de eso. Y el que no cumpla, hay que preguntarle, venga acá, pero usted me presentó un presupuesto que aquí estaba ese dinero, ¿dónde está? ¿Corazán entregó su dinero o lo va a entregar hoy? Inclusive, desde el punto de vista financiero, si en una empresa se pagó en el mes de enero 1.200.000 pesos, debe de tener 100.000 pesos, que es la 12ª parte, en una cuenta especial para salario 13. Si en el mes de febrero se pagaron 1.200 millones más, debe de tener 100 millones para el salario 13. Claudio, o sea, ya debe tener 200.000 si es 1.200.000. Y así sucesivamente. Si cada institución hiciera eso, cuando llegue el mes de diciembre, realmente no tendría que buscar dinero prestado. No. Además, está incluido en el presupuesto. En el presupuesto tú pones regalía, doble sueldo y todas esas cosas. Pero tú haces también un aprovisionamiento por si tú tienes que desvincular a alguien. Claro. Y en el Estado te desvinculan. Pero no te pagan tus prestaciones laborales. No Aquí instituciones... Estando el dinero ahí porque ya se proyectó. Aquí instituciones que tienen empleados de 8, 10 años, 7, 6, 3, 2... que lo han cancelado, instituciones tanto del sector público centralizado como de los ayuntamientos, y a esas personas no se le ha pagado esas prestaciones laborales. ¿Qué vamos a hacer, Claudio? Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo práctico y alguien me dice, tú va y termina en el ayuntamiento. Y yo le digo, no, es que es el ayuntamiento de Santiago es el referente del mal manejo de las cuentas, por eso está en la evaluación que hace el Ministerio de Administración Pública en rojo, uno de los ayuntamientos menos transparentes que tenemos en el país, el de... Se aprueban 68 millones de pesos para el 2018, para pago de prestaciones de personas que fueron desvinculadas. 3 millones de pesos se han pagado. Hay otros 50 y tantos millones de pesos que nadie sabe explicar dónde están o en qué se gastaron, cuando el presupuesto es sagrado y debe honrarse. Entonces todo el mundo, ¿dónde está ese dinero?
¿En qué se usó ese dinero que se destinó en ese presupuesto y no se ejecutó? Realmente, como tú dices, como nadie lo sabe, yo tampoco te puedo dar una opinión sobre el particular. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque hay No, quienes... ¿qué debe de hacer la Cámara de Cuentas? ¿Qué debe ser la institución encargada de fiscalizar el sector público, los fondos públicos, con relación a ese tipo de temas de incumplimiento a los presupuestos? ¿Cuál es la propuesta, Claudio? Porque mientras tengamos un procurador que lo designe el presidente, un director de una Cámara de Cuentas que lo designe el presidente, eso van a ser mucho maquillaje y mucho salón, como lo que nosotros vemos del En manos de la ciudadanía y que descansa realmente ese tipo de decisiones a la hora de votar. O sea, aquí queremos hacer cambios, aquí queremos hacer cambios profundos, pero a la hora de llegar el día de las elecciones, realmente resulta más fácil a los políticos pagarle a una persona 300, 500 pesos, comprarle la conciencia y luego 4 años de pisoteo de quienes fueron electos, de quienes fueron elegidos por esa persona. Realmente, si aquí no se concientiza y la ciudadanía no se empodera, vamos a tener un Estado cada día mucho más débil. No es lo mismo, no es ese mismo círculo vicioso, porque cuando a mí me dicen de que la gente se vendió, yo le digo, pero ¿y el esquema? Porque mira, lo que vivimos en el 2016, tú que estabas envuelto porque aspiraste o estabas en una boleta como diputado al Parlacén, a mí no me pueden hablar de que la gente votó en el 16 porque esto fue un arroz con mango que nadie... El presidente de la Junta Municipal de Santiago dijo que el proceso no sirvió, que los partidos lo dañaron en Santiago, igual que en todo el país. Entonces tú dices, bueno, la gente no se vendió, la gente fue a votar, pero hay un sistema de verdad que garantice, porque aquí cambiamos el esquema, buscamos una porquería de aparatos ahí para ponerle un 60% y pasar un desastre y tener mayoría. Entonces, ¿cuál es la garantía de que la gente... ¿Quién era el presidente de la Junta Central Electoral? Que no recuerdo. Roberto Rosario y Márquez. Correcto. ¿De dónde salió Roberto Rosario? Bueno, ya volvió a su origen, al PLD. ¿De dónde salió? De ser miembro de un partido del gobierno, pasó a ser un árbitro de todos los partidos políticos y luego regresa a otro partido político. ¿Dónde está el respeto a la ciudadanía? ¿Dónde está la institucionalidad? O sea, no solamente nos están haciendo pupú, también nos lo están enrostrando, o sea, nos lo están pasando por el rostro, o sea, nos están engañando. Entonces esa es la parte, es lo que yo te decía con relación a lo de López Obrador y la solemnidad de Estado. Aquí hay muchos temas que hay que tratar. El tema de las exoneraciones en el sector público. ¿Cuándo se gastan aquí en exoneraciones en el sector público? Yo observo que aquí se critican los diputados y los senadores relacionados con las exoneraciones y los privilegios que tienen. Aquí hay otros funcionarios públicos de diferente nivel que también reciben exoneraciones. Aquí los fiscales y los jueces reciben exoneraciones. ¿Fiscales? Fiscales y jueces reciben. Fiscales titulares y adjuntos reciben exoneraciones. ¿Cómo va a ser? Y esas exoneraciones también yo quisiera que se le explicara y que la ciudadanía le diera seguimiento, igual como se lo dan a los diputados y a los senadores. Porque espérate, Claudio, diputados... volvemos atrás. ¿Tú me quieres decir que el mismo privilegio que tiene un diputado lo tiene un fiscal y lo tiene un juez? Sí, con exoneraciones mucho más limitadas, con un límite, pero tienen el privilegio de exoneraciones. Y la venden. Vamos a la publicidad. Esperen, señores, miren, de verdad, quienes apostamos a la modernización y la transparencia del Estado, todos los días como que nos ponemos, oye esto, ahora yo no sabía que fiscales y jueces recibían también exoneración, pero si rinden una labor, lo que yo creo que eso debe ser es intransferible. Pero vamos a la publicidad porque de verdad que esto está feo, vamos mal y si no ponemos candado a tiempo, nos vamos todos a la publicidad.
López Obrador. ¿Por qué el Estado no le puede facilitar a un fiscal un vehículo o una exoneración? El tema es que a veces el mal manejo de esto se le entregan y la venden y termina esto en manos de personas. Entonces también vemos por otro lado al procurador comprando camionetas, que es lo que no nos gusta. Si hay exoneraciones, yo creo que es la manera correcta de que usted agarre como Procuraduría, compre los vehículos y los asigne. Y posteriormente, como se hace en el sector privado, usted tiene un vehículo asignado, el vehículo cumplió su ciclo de vida, si a Claudio le interesa, a buen precio se le puede vender. Mira qué es lo que pasa con las exoneraciones. Yo siempre he escuchado, y fue un tema que cuando Eduardo Estrella era senador de la República, que le correspondían exoneraciones, decía que él no estaba de acuerdo con las exoneraciones, que lo lógico era que a los diputados y los senadores el Estado le asumiera un vehículo y posteriormente a los 4 años de salir de esa posición, el Estado se lo ofertara con la diferencia que quedara. Sale mucho más económico para el Estado, claro, que ofrecer las 2 exoneraciones, porque cuando a ti te dan una exoneración, en mi caso particular como diputado, que me dieron la primera una exoneración, yo tengo 2 años con la exoneración y no la he usado. ¿Por qué no he usado primero por 2 cosas? Por principio personal y por principio político, bajo ningún concepto vendo la exoneración. ¿Y por qué no le damos eso para atrás? Ahora, por ejemplo, un camión de bomberos a los bomberos. Ahora, lo que sucede es que el Estado está para sustentar lo que son los cuerpos de bomberos. Igual que el Estado está para sustentar lo que son las instituciones públicas en materia de salud. O sea, el diputado y el senador no están para hacer donaciones a instituciones del sector público. El diputado y el senador están para legislar, esa es su labor y esa es la parte que hay que desarrollar. El diputado y el senador se ha convertido en un ente de ayuda social y eso no puede ser. Usted no ve un senador en ningún otro país haciendo la labor que realizan en República Dominicana. Claudio, tú que eres parte de... Ahora, de lo que te decía con las exoneraciones, que no solamente son los diputados y los senadores, sino que hay otros funcionarios del sector público que reciben exoneraciones. No critico que se le dé esa facilidad. Lo que sí yo critico es el mal uso que se le da a esa facilidad. Porque no puede ser que yo, como una autoridad, un senador como una autoridad, un fiscal como una autoridad y un juez también como autoridad estén vendiendo las exoneraciones. No, yo creo que eso Entonces, ese es un tema que es interesante, no solamente de tratar, es un tema de la sociedad supervisar. Claro. Y la sociedad, los ciudadanos tienen el derecho de preguntarme en la calle qué tú estás haciendo con tal cosa que tú tienes del sector público, que recibiste, es un privilegio del sector público. Claro. Ahora, ¿por qué la venden la gran mayoría de personas que reciben exoneración? Porque te dan la exoneración, pero tú no tienes el dinero para comprar el vehículo. Exacto. Entonces, lo que debe de hacerse en esa parte es programa especial, un ejemplo, los jueces que son muy mal pagados, que cuando yo escucho que un juez gana 100,000, 90,000, 80,000 pesos, yo digo, solo con 4 o 5 sentencias que haga en un mes para que un juez gane 400, 500,000 pesos. El trabajo de un juez realmente no, o sea, desde el punto de vista laboral debería de tener un trato muy especial, igual que los fiscales, no solamente los titulares, sino los fiscales adjuntos también deben de recibir mayor proporción salarial por el trabajo que realizan, porque a veces el mismo Estado te conlleva que si tú no tienes principios muy consolidados del punto de vista familiar y del punto de vista de la honestidad, a tú corromperte. Claro. Entonces esa es la parte que el Estado debe tomar de manera preventiva. Yo te doy buen trato, te doy un buen salario, te facilito movilidad, pero tú tienes que cumplir a cabalidad con tus funciones. Entonces, esa es la parte de que cuando un fiscal adjunto recibe una facilidad, pero ese fiscal adjunto no tiene una vivienda, que quizás si el Poder Judicial recibiera del presupuesto lo que manda la ley, el 2.66, pudiese tener programas especiales de construcción de vivienda y facilidades para los jueces desde arriba hacia abajo en todo el territorio nacional. Igual que si la Procuraduría General de la República diera mayor atención a su personal, también construyera proyectos habitacionales. Lamentablemente eso lo hacía solamente el presidente Joaquín Balaguer, que construía proyectos habitacionales y de esos proyectos habitacionales decía una designación para los empleados de zona franca, de 100 apartamentos, 300 dio en la provincia, en la Yapur Dumí.
Pero también decía, en el proyecto de la avenida La Carrera, se le dieron a muchos jueces apartamentos. Y eso, de una u otra manera, le da mayor estabilidad desde el punto de vista familiar y del punto de vista laboral. Claudio, así de manera holística, el Estado, ¿qué vamos a hacer? Porque tanto ustedes como dominicanos, tanto ustedes, dominicanos por el cambio, como una gran cantidad de dominicanos, añoran un cambio de rumbo. ¿Qué va a pasar? ¿Podemos nosotros confiar en el sistema y de que pudiera surgir alguien que venga a cambiar verdaderamente esto? Porque son debilidades que venimos arrastrando y tú dices, bueno, esos son temas que lo tratamos cuando Balaguer, que lo tratamos cuando Salvador Jorge Blanco, y hoy en pleno siglo XXI nosotros tenemos esas mismas falencias en salud, educación, justicia, el mismo desastre. ¿Qué vamos a hacer para conjurar eso y que nuestros temas sean un satélite y estemos hablando de energía nuclear? Lo que pasa es que los avances de lo que hablamos son los avances a nivel tecnológico, de los avances que por rutina se van dando en los estados. Pero si observamos, sobre todo en la ejecutoria presupuestaria, revisen los 10 años últimos de Balaguer, si realmente Balaguer tomó un préstamo al Banco de Reserva o al Banco Central para pagar el salario 13. No, porque había un buen manejo de la parte presupuestaria. Entonces, y sin embargo era un presupuesto, y sin embargo era un presupuesto en el momento de 2.000 millones de dólares. Hoy tenemos un presupuesto de aproximadamente 20.000 millones de dólares, 921.000 millones de pesos dominicanos, sí. Y realmente tenemos deficiencia para pagar, no deficiencia, porque ahí está incluido el salario 13 de 2019. Lo que hay que preguntarle es dónde está. Tenemos un mal manejo del presupuesto nacional, de la ejecutoria presupuestaria, y eso conlleva que a final de año haya que hacer malabar, aumentar la gasolina durante 3 semanas consecutivas para de esa manera recuperar ese dinero y pagar el salario 13. Porque el salario 13 no lo está pagando el presidente de turno. El salario 13 no lo está pagando el gobierno de turno. El salario 13 lo hemos pagado cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este territorio, de lo que lo habitamos, no importa quién sea, a través de los combustibles. De ahí se saca un presupuesto, ahí se saca con ese excedente que se le aumenta en una semana 4 pesos, 3 pesos, la otra 5, y realmente luego que se saque ese salario, entonces se vende como que una obra, como que un milagro que está haciendo el Estado Dominicano o el presidente de la República para pagar ese salario, que no es un regalo. Yo he escuchado lo siguiente, y he escuchado al ministro de la Presidencia decir que la regalía se va a entregar en el día de hoy. No es un regalo, es un cumplimiento de la ley, es un cumplimiento de que cada empleado, tanto del sector público como del sector privado, debe de recibir ese salario 13 antes del 20 de diciembre. El mérito es que en vez de entregarlo el 18, el 19 o el 20, que es la fecha límite, se está entregando el día 5. Pero yo escucho, pero con un préstamo, los ayuntamientos, instituciones semi-estatal, instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado, con bombos y platillos, anunciando del salario 13. Es que eso es obligatorio. O sea, yo no tengo que anunciar que yo voy a dar el salario 13 de mi oficina. Es que yo estoy obligado a entregar eso del empleado. Y eso es lo que hay que sacarle, que yo digo que hay que concientizar a la ciudadanía de que no solo están regalando, eso se lo ganaron durante todo un año en virtud del Código de Trabajo y de la Ley de Administración Pública. ¿Hay alguna posibilidad brevemente de suplantar, de cambiar, de que haya un cambio de gobierno en el 2020 en República Dominicana, que vemos una oposición tan dispersa, con discursos tan distantes uno de otro? ¿Hay alguna posibilidad? Yo entiendo que sí, de que existen todas las posibilidades, siempre y cuando la oposición se ponga de acuerdo, deje los intereses particulares, y Eduardo Estrella ha sido
uno de los abanderados en ese tema de echar a un lado los intereses individuales y particulares y pensar más en la nación. Claudio, sí se puede. Muchísimas gracias. Bueno, eso esperamos porque de verdad que República Dominicana necesita urgentemente un equilibrio democrático y político, porque el esquema democrático y político está peor que nunca. Señores, muchísimas gracias a Claudio, muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. En el día de mañana nos encontramos nueva vez en otra edición de Diario 55 y el Café de Diario 55. Feliz resto del día.